Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les voy a hablar de un único tema relacionado a lo que sucedió con la fallida elección de José Morales como nuevo fiscal nacional. Pero antes quiero comentarles cuáles son los canales asociados a Canal Proyecto Chile, que son Iracundo TV, Un Disidente y quien les habla, que posee dos canales Comisionando Asuntos y Asuntos Comisionados. En estos dos canales pongo cosas que son de mi interés, de debates que se suscitan en nuestro Congreso Nacional, sobre todo en las comisiones. A veces también en la sala, depende del caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Como ustedes pudieron apreciar en un video de Congreso en resumen, durante el transcurso de la semana pasada, el Senado no se puso de acuerdo en que José Morales sea considerado como el nuevo fiscal nacional. Esta es la primera vez que ocurre algo por el estilo. Acá en la pantalla pueden apreciar la votación. Allí en el video doy algunos detalles acerca de los pareos, acerca de quienes pidieron permisos constitucionales, quienes no, etcétera. De hecho, hay una información del diario La Tercera donde se aclara que fue a propósito que algunos senadores que se encontraban en el extranjero no pidieran esa autorización, y ello debido a que básicamente no querían que José Morales fuese nuevo fiscal nacional. Sus razones tendrán, pero mi punto en primer término tiene que ver con que, como lo he mencionado también en otras oportunidades, es siempre mejor consignar el voto en contra que andar huyendo, entre comillas, vamos a decirlo así, y apelar a la falta de quórum para que tal decisión o tal otra no se tome. De hecho, si ustedes pueden apreciar el Twitter de Canal Proyecto Chile, @canalproyecto, en el tema de la ley de presupuestos, esto pasó con Paulina Núñez de Chile Vamos, que más allá de que ella tenga autorización constitucional y bajasen los quórum, eso no corre para las leyes de quórum simple, salvo que se encuentre pareada. Y la información que se tiene a la mano es que ella no se pareó con ningún parlamentario, es decir, que hubo varias votaciones, como también se los mencioné en algún video acá en este canal, donde por un voto el oficialismo se salió con la suya, por decirlo así, en ítems muy importantes de la ley de presupuestos, como por ejemplo el asunto del INDH, y creo que se ha hablado bastante poco acerca de todos esos asuntos. Pero bueno, eso ya se los había comentado en un video anterior, y vamos a ir acerca de diversas aristas en torno a la elección que se debe suscitar de un nuevo fiscal nacional que debe reemplazar a Jorge Abbott. ¿Qué fue lo que mencionó José Morales en sendas entrevistas que fueron al diario La Tercera y a Estado Nacional, programa de Televisión Nacional de Chile? En primer término, el 3 de diciembre, el candidato que no pudo ser fiscal nacional destacó lo siguiente: no se han medido las consecuencias que esta guerra sucia tiene para el país. Tras el rechazo del Senado a su nominación como fiscal nacional, el jefe de la Fiscalía, Santiago Norte, sospecha del uso de información reservada que trascendió para perjudicar su opción y mantener el statu quo que ha prevalecido 15 años en el Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucede? Que más allá de todas las polémicas que han sucedido en diversos casos judiciales que ustedes pueden apreciar en toda la prensa, el caso Farmacias, el caso Basura, entre otros, era bien conocido Morales por no ser de la línea de Jorge Abbott, y algunos dentro del Ministerio Público pudieran considerarlo como una amenaza. Pero ¿qué es lo que sucede? Que él no entrega nombres, no entrega detalles, entonces también podemos verlo desde afuera como que está tirando información al voleo, o que se está guardando información. De hecho, en la entrevista en Estado Nacional, José Morales aseguró que hubo uso de información privilegiada para perjudicar su candidatura a fiscal nacional. Pero yo insisto, el detalle te da más verosimilitud, que es la posibilidad de ser creído. Se sabe que la fiscalía generalmente filtra datos hacia los medios de comunicación. No vamos a decir que son los fiscales en sí, pero cuando te dicen fuentes de la fiscalía señalan tal o cual
cosas, uno, más allá del caso y de que caiga mal el que esté imputado en tal o cual delito, debiese de considerarlo como un problema serio. ¿Cómo es posible de que la fiscalía ande filtrando información? ¿Y qué es lo que pasa? Que los periodistas no van a criticar eso, porque yo siempre recuerdo esta anécdota que la he comentado en algunas oportunidades con Iracundo TV y aquí la voy a refrescar una vez más. Existe un periodista que trabajaba en Radio Bio Bio con Tomás Mochati que se llama Eric López, y cuando se suscitaron estos casos del financiamiento irregular de la política, el caso Penta, entre otros, la fiscalía filtró información. Un clásico fue una entrevista que le hicieron a Ena von Baer, donde ella interpeló a quien la estaba entrevistando, Carolina Escobar, en el sentido de cuáles son sus fuentes, y ella relacionaba sus preguntas diciendo no, son fuentes de la fiscalía. En fin, así se resguardan los periodistas. Y más allá, como digo yo, que nos caigan mal algunos personajes o nos caigan bien, el modus operandi es incorrecto. Y lo que le mencionó Eric López en esa ocasión a Tomás Mochati es de que básicamente los periodistas viven de las filtraciones. Pudiésemos resumirlo en una frase bien dura, diciendo que los periodistas comen gracias a las filtraciones, y por eso no se van a meter mucho en esas otras aristas. De hecho, lo que pasó en el caso Penta en cuanto a ello quedó en la nada misma. En fin, pero hay que considerarlo de ese modo. Por eso que cuando se habla acá de uso de información privilegiada, al final ¿quién va a investigar si gente de la propia fiscalía perjudicó a José Morales bajo su óptica? Es complicado. Ante ello, la actual ministra de Justicia pidió cuidar la fiscalía luego de que el fiscal Morales acusara una guerra sucia en su contra. Ríos señaló: quisiera hacer un llamado acá a todos los involucrados, a las instituciones del Estado, a cuidar Fiscalía de Chile. Aseguró también que no tiene información respecto de los dichos del fiscal. Agregó también que el Ministerio Público es una institución clave del sistema de justicia, clave de la democracia, y es responsabilidad de todas las autoridades, de todas las instituciones, poder colaborar para llevar a puerto este proceso de nominación. Aquí siempre me asalta esto de decir es clave para la democracia, no debe ser clave para la república de nuestro país. Pero bueno, de hecho, la Corte Suprema va a definir durante el transcurso de esta semana 2 nuevas postulaciones para quina de fiscal nacional. Y esto debido a que otro fiscal se restó del proceso. Y eso lo vamos a comentar un poco más adelante con una columna de opinión que va a ser el colorario definitivo de este video. ¿Por qué? Porque si ustedes pudieron apreciar una columna de opinión de Tomás Mochati, donde voy a hacer una suerte de nota al margen antes de hablar del caso de Patricia Muñoz, que según Mochati es la favorita del gobierno, pero no estuvo en la quina que la Corte Suprema envió al presidente para que él elija. Él tuvo un furcio en otra parte de la columna destacando algo así como que las críticas que hacía Gabriel Boric a Patricio Elwin en una famosa columna que hizo en The Clinic días tras su muerte eran acertadas. No sé si quien me escuche estuvo atento a ello. Después tuvo como que camuflar y decir aceradas en vez de acertadas, pero ahí se le salió el corazoncito un poquito tirado más hacia la izquierda. En fin, así con Don Tomás, como le dicen sus fans. Pero de todas maneras él hace un gran trabajo, un gran trabajo en sus columnas de opinión. ¿Qué es lo que sucede con la señora Patricia Muñoz, que según Mochati y es un secreto a voces, es la favorita del gobierno para ser la nueva fiscal nacional? Que ella dio una entrevista en TVN, casualidad, en Estado Nacional, durante la mañana del domingo 4 de diciembre, donde habló de lo que está pasando con lo que se define ahora popularmente como niños, niñas y adolescentes. A mí me gusta decirle niños, por eso que en muchos momentos destacaba con el SIC punto cuando se habla de los NNA, que han habido muchísimas situaciones de violencia, el tema de la deserción escolar, etcétera. Muchos temas que no quiero comentar muy exhaustivamente en este video, porque aquí me quiero concentrar más bien en cosas políticas. Y ahí me llamó la atención una frase que acá destaca 24 horas en su cuenta de Twitter, donde Patricia Muñoz dice: siempre es peor el Estado que la familia. El punto es que hay veces que no hay opción.
es un poco irónico, vamos a decirlo así, que ella se refiera de esa manera al Estado, porque siempre me acuerdo de Beatriz Sánchez cuando decía algo así como que el Estado somos todos. Entonces, ¿por qué bajo la lógica de gente de su pensamiento político tirado al progresismo, como se sabe, sobre todo cuando pasó el gobierno de Sebastián Piñera y todas las vicisitudes? Acordemos también de que Patricia Muñoz recibió una queja formal por parte de Chile Vamos que instó a la Corte Suprema a pronunciarse de su salida de la Defensoría de la Niñez. Entonces, haciendo otra nota al margen, si llegara a estar en la quina y llegara al gobierno de Boric a nominarla, es muy probable de que Chile Vamos votase en contra. Entonces, más que todo, esto sería un voladero de luces que algo concreto en sí, que aparezca justo el día de los dichos de Morales, etcétera. Pero bueno, el punto que quería comentarles es que en el tono de su voz es como, lamentablemente así. O sea, lamentablemente el Estado es peor que la familia. Y también se expresa mal, bajo mi punto de vista. Ustedes pueden apreciarlo mejor en el video, pero la desazón de sus palabras me llama la atención. Lamentablemente debe existir la familia, cuando es todo lo contrario, pues la familia es lo mejor que tiene cada uno de nosotros. Pero bueno, eso quería comentárselos como anécdota, porque el grueso de este programa va a ser lo que quiero hablar sobre nuestro Congreso Nacional y en específico el Senado. Y lo quiero hacer a través de esta columna de opinión de Gonzalo Cordero en La Tercera, que me interpreta totalmente, por eso la quiero compartir con quien me escuche, que fue publicada el 3 de diciembre del año 2022. La columna dice así: con el acuerdo del Senado, la Constitución, aquí voy a parafrasear un poco, la actual Constitución, establece que para la provisión de ciertos cargos, el presidente de la República requiere el acuerdo del Senado, algunos con un quórum bastante alto, como es el caso del fiscal nacional, 2/3 de los senadores en ejercicio. Probablemente, el sostenido éxito electoral de la concertación produjo que durante un tiempo muy prolongado no hubiera alternancia y gobernantes de un mismo sector político pudieran sesgar la composición de órganos tan importantes como la Corte Suprema, quitándole el atributo esencial del pluralismo, adjetivo que no se restringe ni utilizo aquí en su acepción puramente político-ideológica. Eso también es interesante lo que nos destaca. ¿Cómo estará compuesta ideológicamente la Corte Suprema en los tiempos que corren? Y yo lo quiero extrapolar al Tribunal Constitucional, porque recuerdo que a principio de año yo les mostré cuál era la obsesión de Gabriel Boric como diputado con dicha instancia en su conformación, etcétera. Y ahora pareciera ser de que es de mayoría oficialista. Entonces no hay controversias en torno a lo que delibere o no ese órgano, más allá de todas las modificaciones que quieren hacerle algunos parlamentarios al Tribunal Constitucional y lo que pretendió hacer la Convención Constitucional. Pero bueno, sigamos adelante con la columna de Gonzalo Cordero. ¿Qué más nos dice? Con la participación del Senado se buscó que la oposición también tenga un rol y de esa manera se evitara la captura de las instituciones. Sin embargo, este objetivo ha ido desnaturalizándose. Algunos senadores han ido ejerciendo progresivamente esta atribución de una manera que puede causar un daño tanto o más importante que el beneficio que se consigue con su participación, si es que esto no se corrige. Y yo quiero dar un ejemplo claro que tiene relación a los mínimos comunes cuando fue la titular de la Cámara Alta, Yarna Proboste. Ahí tuvieron que hacer un acuerdo para que el gobierno de Sebastián Piñera gastase una cantidad enorme de dinero con los IFE, que sumado a los retiros de fondos provisionales causaron una inflación alta en nuestro país. Allí también ocurrió esto que menciona Gonzalo Cordero bajo mi punto de vista, y en otros nombramientos ni que hablar. Pero bueno, son muchos los ejemplos y se ve clarísimo con el cómo fue el proceso de nominación de José Morales y lo que se decía por parte de los personeros de oposición
oposición al gobierno de Boric. Hay que tener cuidado con las formas de hacer las cosas. Prosigue Gonzalo Cordero diciéndonos lo siguiente: el acuerdo del Senado no debe entenderse como una coparticipación en la elección del nombre respectivo. Esto es muy importante. En casos como el de los ministros de la Corte Suprema, del Contralor General de la República o del Fiscal Nacional, por mencionar algunos, la facultad de elegir un nombre recae en el presidente de la República exclusiva y autónomamente. No es ni debiera ser objeto de negociaciones. Una cosa diferente es que, planteada la persona en concreto, los senadores hagan una evaluación acerca de si con esa selección el gobernante está abusando de alguna manera de su atribución o ha elegido a una persona manifiestamente carente de idoneidad profesional o ética. Lo del Senado es un elemento de control y escrutinio, pero no de cogobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bajo mi punto de vista, si la Corte Suprema en el caso específico pusiese en la quina a la favorita del gobierno, Patricia Muñoz, ella, bajo la óptica de personas que piensan como yo y quizás, digámoslo así, gente de Chile Vamos o de Rojo Edwards, que es del Partido Republicano, y quizás otros de otros partidos, deben de centrar sus críticas en lo que está diciendo aquí: la carencia de idoneidad profesional o ética. Acordémonos del caso del spot de saltarse los torniquetes. Ya con ese spot en concreto no debiese de participar nunca más en ninguno de estos tipos de elección por parte de este tipo de órganos como la Fiscalía. O sea, en la práctica, esto es muy común, lo que sucede es que algunos senadores, como ocurrió recientemente con la propuesta para Fiscal Nacional, plantean abiertamente que preferían a otro de los integrantes de la quina. Tienen su candidato y hacen verdaderas campañas para que el propuesto sea rechazado y pueda abrirse una posibilidad al nombre de su preferencia. De esta manera, el proceso de designación y las audiencias se convierten en un campo de batalla. Se levantan todo tipo de acusaciones y rumores, se evalúa el mérito de las sentencias judiciales pasadas. Recuérdese el caso del ministro Raúl Mera, un juez distinguido y respetable cuya designación en la Corte Suprema fue rechazada, o de los clientes que puede haber representado un abogado en su vida profesional, o las decisiones que pudo haber adoptado un fiscal en causas específicas. Y esto que está diciendo acá igual es polémico, porque hay muchas personas que por un caso en particular, una sentencia específica, como fue el caso de Raúl Mera, no fue escogido para integrar la Corte Suprema. De hecho, también revisamos la votación en su época acá en Canal Proyecto Chile. Tenía relación con los derechos humanos. Entonces, parte de la izquierda de nuestro país dijo ya, Raúl Mera no. Y en ese caso en específico recuerdo bien que faltó únicamente un voto. Igual como pasó, por ejemplo, en la ley de presupuestos. Coincidentemente, con algunas partidas. En ese caso de la ley de presupuestos para el rechazo, en este caso de Raúl Vera para que fuese aprobado. Y fue el de Manuel José Osandón, que por esa época tenía sus temas judiciales, estaba en otra, tenía su cabeza en otro lado. Finalmente está por el momento libre de polvo y paja, digámoslo así. Y finaliza Cordero destacándonos lo siguiente: la disposición de profesionales de excelencia para someterse a este procedimiento será cada vez menor y condenaremos progresivamente a la mediocridad a varias de las instituciones más importantes del Estado. Así como Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, nosotros estamos creando una suerte de banalidad de los nombramientos que repele la excelencia, pero atrae la mediocridad y la captura de los cargos. Todo lo que quiso evitarse con el acuerdo del Senado. Es un clásico porque también pasa, digámoslo así, en el sentido de lo binominal. Consejeros para el Instituto de Derechos Humanos, miembros del Tribunal Constitucional, entonces se tienen que poner de acuerdo entre un lado y el otro porque son dos los escogidos, y para que tengan estos tipos de quórum tan altos se hacen ese tipo de negociaciones, pudiésemos definirlo de esa manera. Entonces este es un tema que igual no es fácil, pero me quiero centrar en la frase que mencionó en uno de los párrafos, que esto es finalmente lo relevante, porque uno tiene que a veces abstraerse de las opiniones personales que tengamos de ciertos sujetos, que tiene que ver con que si la elección
gestión que efectúa el gobernante de turno es abusiva de alguna manera o ha elegido a una persona manifiestamente carente de idoneidad profesional o ética. Esa es la situación y es todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.